Bueno, buenas tardes muchachos. La idea de este video es que ustedes tengan una explicación al documento que les monto en Edmodo, pues para que tengan una idea más clara. Sin embargo, el documento traté de hacerlo lo más claro posible, lo más entendible, pues para que ustedes de alguna manera comprendan mucho mejor los ejercicios. Sin embargo, pues quiero hacerles este video explicativo de manera sencilla por si hay alguna duda en el documento. Como ustedes pudieron observar, lo que vamos a tratar son medidas de posición o de tendencia central. ¿Qué son esas medidas de posición o de tendencia central? Lo que permiten es determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos. Determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, que nosotros podemos denominarlo como representativo o típico. En ese caso, digamos que promedio, lo que de alguna manera busca es que nosotros podamos dar una característica de esos datos que estamos analizando, ¿sí? Dentro de las más comunes que nosotros vamos a trabajar, existen otras medidas de tendencia central. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar solo en tres que yo les había mencionado: la media, la mediana y la moda. Para el caso de la media aritmética, pues vamos a definir que la media aritmética es la medida de posición que más se utiliza, la que nosotros comúnmente utilizamos en nuestra vida cotidiana, y pues es el valor central de un conjunto de datos, en ese caso calculado teniendo en cuenta la cantidad de datos dividida por el número total de observaciones. De esa manera nosotros calculamos la media aritmética. Sin embargo, ustedes pueden encontrar que la media aritmética, por lo general, o como más se encuentra representada, es como X barra. Sin embargo, ustedes pueden encontrar otro tipo de simbología en diferente bibliografía: mu, mx, my, a sub x, a sub y, x barra o y barra. Para el caso de la media aritmética se divide en media aritmética simple, que la media aritmética simple es la que nosotros comúnmente utilizamos como promedio. Esa media aritmética simple se utiliza para datos que no están agrupados. Cuando hablamos de datos que no están agrupados, hablamos de datos originales, datos que no se encuentran en una tabla de frecuencias. En el caso de la media aritmética simple, la fórmula que vamos a trabajar es la que aparece acá, donde tenemos que x barra es igual a la sumatoria de xi dividido en n, donde xi pues va a ser el número total de datos que nosotros tenemos dividido en el total de datos. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos 10 datos, los cuales vamos a sumar y a dividir en el total de datos. Y para eso tenemos que la media aritmética simple para este ejemplo es 4,8. Tenemos la media aritmética ponderada, que la media aritmética ponderada se aplica para datos que están organizados en tablas de frecuencias. En el caso de la media aritmética ponderada tenemos que tener en cuenta si es una variable discreta o si es una variable continua. Sin embargo, la fórmula es la misma para las dos, donde tenemos que la media, para este caso la representamos como y barra es igual a la sumatoria de y sub i por ni sobre n. Entonces aquí tenemos un ejemplo para variables discretas. En el caso de las variables discretas, pues tenemos a y sub i, que recuerden son los valores que toma la variable discreta, ni, que es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite la variable, y para este caso vamos a hallar una columna que sea los valores que toma la variable discreta por la frecuencia absoluta. En este caso les resalto que las tablas de frecuencia son completas, solo que acá nosotros estamos utilizando lo que necesitamos para calcular la media. Entonces tenemos que la fórmula es igual a y barra igual a la sumatoria de y por ni. Entonces tenemos que la sumatoria es 48 dividido en el total de datos, que lo tenemos acá,
total de la frecuencia absoluta y eso nos da 4,8. En este caso era el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, solo que primero lo hicimos con datos sin agrupar y aquí lo hicimos para datos agrupados. Tenemos otro ejemplo, la misma tabla de frecuencias. Tenemos los valores que toma la variable, la frecuencia absoluta o número de veces que se repite la variable y pues hallamos esa columna que sea Y sub i por Ni. Para este caso nos da que la sumatoria de Y por Ni es 42 y el número total de datos son 17, por lo cual nos da una media de 2,47. Para este caso, entonces tenemos la forma de calcular la media en variables discretas. Para variables continuas, para el caso de las variables continuas vamos a hablar de que la media es igual, ya dijimos que las fórmulas son las mismas, solo que recuerden que en variables continuas, Y hacemos referencia ¿a quién? A la marca de clase. En este caso entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos los intervalos que están definidos. Tenemos el número de datos, recuerden que la frecuencia absoluta acá pues va a ser el número de datos que se encuentran en cada uno de los intervalos. La marca de clase, que recuerden que la marca de clase es el valor promedio de cada intervalo, es decir, sumar los dos datos del intervalo y dividirlos entre 2 y a partir de ahí podemos sumarle la amplitud o cada uno podemos hallarlo sumando los dos datos y dividiendo entre 2. Entonces hallamos todas las marcas de clase y hallamos una columna que sea marca de clase por frecuencia absoluta y hallamos la sumatoria. Para este caso tenemos que es 1384 y el número de datos son 20, para lo cual nos da una media de 69,2. Ahora, en el caso de la media nosotros podemos utilizar otra forma en la cual podemos hallarla. Y en ese caso es utilizando la frecuencia relativa. Anteriormente veíamos que la fórmula era Y por Ni, pero para este caso hablamos de que vamos a utilizar otra fórmula diferente. Vamos a utilizar entonces el cálculo de la media utilizando la frecuencia relativa. Para este caso, utilizando la frecuencia relativa, pues lógicamente debemos calcular esa frecuencia relativa. Entonces vamos a tener el mismo ejemplo anterior donde tenemos los mismos intervalos, la misma frecuencia, la misma marca de clase, recuerden, marca de clase, y tenemos la frecuencia relativa, que recuerdan que era el valor porcentual, o en este caso a cuánto equivale la frecuencia relativa en porcentaje. Y que ese valor siempre nos debe sumar un 1 exacto. Si no nos suma el 1 exacto, acuérdense que debemos ajustar alguno de los valores para que ese 1 nos dé exactamente. Entonces, como tenemos las frecuencias relativas, lo que vamos a hacer es multiplicarla por la marca de clase. Entonces, esta columna es la que tenemos y hallamos solamente la sumatoria. Fíjense que la formulita nos dice que para hallar la media es igual a la sumatoria de Y sub i por H sub i, solamente la sumatoria. Y efectivamente hallamos la sumatoria y nos da 69,2, que fue lo que nos dio en el anterior también, 69,2. Entonces, son formas en las cuales ustedes pueden hallar la media. Ahora tenemos otro ejemplo, el cual vamos a hacer de las dos maneras, utilizando frecuencia relativa y utilizando frecuencia absoluta por marca de clase dividido en el total de datos. Entonces acá tenemos nuevamente los intervalos definidos. Tenemos frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos, número de datos en cada uno de los intervalos,
Marca de clase, recuerden que es el valor promedio de los intervalos. Sumamos los dos datos y los dividimos entre 2. En este caso, todas estas son las marcas de clase. Tenemos la frecuencia relativa, que es el valor porcentual. Ya lo sabemos que acá nos debe sumar el 1 exacto. Vamos a hallarlo utilizando frecuencia relativa. Entonces, la fórmula solamente nos dice que es Y por H sub I, es decir, la sumatoria. Y al calcular la sumatoria nos da 31,72. Ahora lo vamos a hacer con la primera fórmula. Entonces, para hallar la media con la primera fórmula, hallamos esta columna que es Y por NI. Hallamos la sumatoria que nos da 952 y vamos a ver la aplicación de la fórmula. En este caso, tenemos que es 952 dividido en 30 datos, que vamos a mirar entonces cuántos nos sumaban acá. Efectivamente nos sumaban 30 datos. ¿Listo? Y tenemos que para este caso nos da 31,7 y utilizando frecuencia relativa nos da 31,72. Entonces puede haber variación, puede ser que en algunas nos dé exacto como en el primer ejemplo, pero nos tienen que dar unos valores muy cercanos o muy similares. Espero que este video les sea de gran apoyo para entender lo que es el cálculo de la media. En el próximo video vamos a ver cómo se calcula la mediana. Muchísimas gracias.